Quiero hacer un recuento porque llegamos a un momento en el que vamos a ver un cambio en los mandamientos. Y quiero hacer un pequeño recuento porque creo que es importante. Dios ha sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios le saca de la esclavitud de Egipto para que ellos le adoren y le sirvan. Esa es la intención de Dios. Poder liberarlos de la esclavitud de Egipto para que ellos, siendo libres, en esa libertad puedan disfrutar de la libertad de adorar al Señor y servir al Señor como el pueblo de Dios. Y hemos visto cómo en Éxodo se nos narra que Dios en primer lugar se reveló a su pueblo. Vemos que la intención de revelarse a su pueblo es que el pueblo pueda conocerle, y eso era importante porque el conocimiento va a ser la base para su relación con Él. En la medida en que nosotros conocemos a Dios, en esa medida nuestra relación con Él se ve beneficiada. Y vemos entonces que llega un momento donde Dios los conduce en el desierto, los lleva a un monte, al monte Sinaí, en el cual Dios se revela de manera extraordinaria y está a punto de darles, y en lo que estamos en este momento en la historia, es que Dios les ha dado el decálogo. La palabra decálogo significa 10 palabras, ¿verdad? O los 10 mandamientos. Y esa es una intencionalidad de Dios porque obviamente Él quiere que se relacionen con Él, pero no quiere que la forma en que el pueblo se relacione con Dios, por ejemplo, sea bajo la perspectiva de los egipcios, de cómo los egipcios se relacionaban con las deidades. Dios está poniendo una base para el desarrollo de la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. Y hemos visto los primeros 4 mandamientos que, si ustedes recuerdan, mencionábamos que esos mandamientos todos tienen que ver con Dios. ¿Quién es Dios y cómo el pueblo debe de relacionarse partiendo del conocimiento de quién es Dios? El primer mandamiento es un reconocimiento a que Dios es único, es decir, no existe otro Dios. Los otros dioses son falsos dioses y solamente hay un Dios verdadero, y ese es el Dios de Israel. Y Dios quiere que su pueblo reconozca esta verdad, que el pueblo entienda que no hay otro Dios y que obviamente eso lleva o implica que ellos van a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Aprendimos que el cumplir este mandamiento es a través de amar a Dios. El segundo lugar, vemos que, o en el segundo mandamiento, Dios enseña a reconocer la naturaleza de Dios, la esencia de Dios. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, la adoración tiene que ser espiritual, tiene que ser congruente con esa verdad. Si Dios es espíritu, significa entonces que no hay ninguna imagen que pueda tener la calidad necesaria para representar a Dios. Si Dios es como es y es tan grande, tan poderoso, tan excelso, nada de lo creado tiene la calidad necesaria para ser una representación visible de Dios. Por eso Dios manda a no hacer imágenes, a no adorar a Dios partiendo de una imagen, a no hacernos imágenes físicas de Dios, mucho menos de las cosas creadas en representación de Dios. El tercer mandamiento tiene que ver con la santidad del nombre de Dios. Y obviamente es importante el respetar la santidad del nombre de Dios, porque recuerde que el nombre de Dios nos dice quién es Él. ¿Se recuerdan cuando se encuentra con Moisés en la zarza? Y Dios le dice que vaya y va a ir con los egipcios y va a liberar a su pueblo. Y cuando Moisés le dice, pero ¿en nombre de quién voy? Él le dice, yo soy el Señor. Yo soy Yahweh, yo soy Jehová, que significa Señor. Y eso habla de la naturaleza de Dios. Vemos que Dios se ha revelado su nombre a su pueblo, no lo hizo antes con Abraham, no lo hizo antes sino hasta este momento. Y por eso Dios, habiendo mostrado su nombre, Él pide a su pueblo que santifique su nombre, no haciendo juramentos en vano, no tomando en vano el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo por cuanto representa a Dios mismo. Y en cuarto lugar, que es la semana pasada, vemos que Dios recuerda el guardar un día para Él, el día de reposo. Vemos que Dios recuerda la verdad que Él es creador. Este mandamiento, cuando nosotros lo analizamos, nos muestra que Dios es creador
y que Él ha creado todas las cosas. Pero no solamente Él es un creador que va a crear algo y va a abandonar su creación, sino que ese Dios creador es quien sustenta la creación. Y por eso su pueblo guarda un día en el cual no trabajan, reconociendo que ellos pueden subsistir aunque ese día no trabajen. ¿Por qué? Porque la provisión viene del Señor. Pero no solamente es el tema de descansar por descansar, o más bien de tomar un día para relajarse, ver televisión. No, es que el descansar y no trabajar un día nos muestra o testifica la confianza que tenemos en Él. Pero también Dios quiere que ese día en particular lo dediquemos a la adoración a Él. Y es por eso que nos congregamos los domingos. Por eso no trabajamos un día y lo dedicamos para congregarnos en adoración a Él. Porque confiamos quién es Él, porque reconocemos que Él es digno de nuestra adoración y reconocemos que Él es digno que tomemos un día y lo destinemos exclusivamente para adorarle a Él. Hermanos, estas primeros 4 palabras o primeros 4 mandamientos se enfocan en una correcta adoración a Dios. Pero si se dan cuenta, esa correcta adoración a Dios parte de reconocer quién es Él. Reconocer las virtudes que Él tiene, reconocer la gloria de Dios, y eso nos va a llevar a relacionarnos con Él de forma correcta y nos va a ayudar a adorarle de forma correcta. Los mandamientos que continúan a partir del de hoy ya no se enfocan directamente en Dios. Lo voy a repetir, los mandamientos que vamos a ver a partir del 5º mandamiento hasta el 10º ya no se relacionan directamente en Dios, pero sí de forma implícita, porque son un resultado de los primeros 4. Y ustedes van a ver la correlación que hay entre ellos. Es decir, hay mandamientos que son una consecuencia de no hacer imágenes de Dios, por ejemplo. Y el caso del mandamiento de hoy también es un ejemplo de esto. Es la congruencia de reconocer quién es Dios. Y eso nos debe de llevar entonces a reaccionar o a relacionarnos con las personas en base a esa congruencia. Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a tener una buena relación con los demás. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, y amarás al prójimo, ¿sí? Pero no vamos a amar correctamente al prójimo, sino amamos en primer lugar a Dios. Y vamos entonces hoy a comenzar a ver cómo se muestra esta relación que hay cuando tenemos una relación correcta con Dios, cómo eso se muestra en congruencia en nuestra relación con los demás. Al igual que en respuesta a reconocer la naturaleza de Dios tiene efectos prácticos en nuestra adoración, de igual manera, hermanos, el reconocer la imagen de Dios en los demás tiene una congruencia con los mandamientos. Todos los mandamientos que vamos a ver de aquí en adelante tienen que ver con la imagen de Dios en los hombres. Por eso yo les decía a las hermanas que tuvieron la oportunidad este año de ir al Congreso, donde el tema era la imagen de Dios, que no se perdieran la oportunidad, porque este es un tema tan importante. La imagen de Dios en los hombres. ¿Y qué significa que un hombre, la imagen de Dios esté en los hombres? Bueno, significa que Dios nos creó de tal manera que su imagen está en nosotros. Pero como aprendimos en el segundo mandamiento, Dios es espíritu, ¿sí? Por lo tanto, no nos referimos a rasgos físicos. La imagen de Dios en nosotros no tiene que ver con rasgos físicos. Tiene que ver con aspectos espirituales, tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra naturaleza. Tiene que ver con el hecho de que reflejamos a Dios. Si Dios es espíritu, ¿nosotros tenemos espíritu? ¿Sí? Hermanos, esa es una gran diferencia entre nosotros y el resto de la creación. Por eso es indignante cuando se le da valor igual a los animales que a los hombres. Porque ¿saben qué estamos degradando ahí? La imagen de Dios. Un perrito, aunque sea muy hermoso, a mí me encantan los perros. Pero un perro no es portador de la imagen de Dios. Por lo tanto, no tiene el mismo valor. Hoy en día, como hay un exceso de exigencia de respetar a los animales y la crueldad animal, a lo cual yo estoy de acuerdo,
Pero qué triste es ver cómo las personas se levantan ante la crueldad animal y nadie dice nada por un aborto. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con esto, hermanos. Tiene que ver con la imagen de Dios en las personas. Reflejamos la esencia de Dios, pero reflejamos la moralidad de Dios. Reflejamos que somos seres con voluntad. Los animales no tienen voluntad. No son seres racionales. Ellos actúan por instinto. Pero ¿cómo entrenan a los animales? Es por instinto. Ellos hacen cosas no entendiendo, no razonando, sino por instinto. Porque reciben un premio o por algunos por castigo. Y para evitar eso lo hacen. No porque ellos razonen en decir, ay, mi amo está triste, voy a hacer esta pirueta para alegrarlo. Ellos no tienen ese nivel de raciocinio. ¿Por qué? Porque no son portadores de la imagen de Dios. Vemos también aspectos como la racionalidad, la voluntad y aspectos que nos permiten entonces manifestar los atributos de Dios. Tú y yo podemos manifestar la justicia de Dios en nosotros. Podemos manifestar el amor, la misericordia. Y todo eso es posible y debemos hacerlo porque eso glorifica a Dios. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Mostrar la gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? La suma de los atributos de la esencia de la naturaleza de Dios. ¿Ven qué hermoso? Dios nos hizo a su imagen. Nos dotó para que fuéramos una representación. No somos iguales a Dios, porque no tenemos todos los atributos de Dios, pero tenemos rasgos en nosotros que testifican de nuestro Creador. Y todos los mandamientos que vamos a ver de aquí en adelante parten de esa verdad. Parten de la verdad de reconocer que Dios es nuestro Creador y que Él ha puesto la imagen de Dios en nosotros. Y este entendimiento es una perspectiva teológica de la naturaleza humana. Es el punto de partida para los mandamientos, para tener una comprensión correcta de los mandamientos que siguen a continuación. El título del sermón de esta mañana es Honra a tu padre y a tu madre. El texto de esta mañana es Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y vamos a ver, hermanos, cómo a partir de este mandato podemos concluir y somos llamados a honrar a nuestros padres porque esto honra a Dios. Somos llamados a honrar a nuestros padres porque esto honra a Dios. Y esta es una verdad que vamos a ver en la Escritura y que da origen a este mandamiento. Y quiero comenzar con el primer punto en esta mañana, y es mostrar por qué somos llamados a honrar a nuestros padres. Hermanos, debemos honrar a nuestros padres porque Dios lo bendice. Y el texto de forma explícita lo dice. Le pido que me acompañe a leer Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Vemos que Dios bendice a aquellos que guardan este mandamiento. Aquellos que honran a su padre y a su madre, Dios responderá en una bendición. Pero no quiero que nos quedemos ahí. Yo quiero que comprendamos, hermanos, por qué Dios bendice eso. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Y este es el primer mandamiento que, aunque no está directamente relacionado con Dios, de forma implícita sí lo está. Y yo espero que si tú quizás no has visto valor en este mandamiento, o quizás lo has menospreciado al considerar que quizás tú piensas que tus padres no son dignos de honra, porque quizás son malos padres o malas madres que existen. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que lo veas desde una perspectiva correcta, desde la perspectiva de por qué Dios nos pide esto, por qué Dios inclusive reconoce el cumplimiento de este mandamiento a través de bendecirnos por el cumplimiento del mandamiento. Y no es que lo que nos va a motivar a cumplirlo sea la bendición, sino más bien el propósito de Dios en el mandamiento, que obviamente trae bendición a nosotros. Y el reconocimiento, yo les dije que se relaciona con los mandamientos anteriores, ¿verdad? Este en particular se relaciona con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cómo cumplo ese mandamiento? A través de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Reconociendo que solo Él es digno de toda adoración y de todos mis afectos. Pero el mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí. Fíjense, ese es el mandamiento. Es decir,
el reconocimiento que no hay dioses fuera de Dios. Y esto tiene una consecuencia a nosotros, que ahí es donde se une con el amor, y es que el reconocer que no hay otro Dios, eso debe de generar como una consecuencia afectos hacia Dios. ¿Cuáles afectos? Bueno, si yo reconozco que Él es el Señor, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, yo soy el Señor. ¿Cuántas veces repite eso Dios en Éxodo? Muchas veces. El reconocimiento de eso me lleva a responder en adoración y honra solo a Él. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. ¿Sí? Y esto se relaciona con el primer mandamiento, con este mandamiento. Esto nos conduce a reconocer, fíjense, el primer mandamiento nos conduce a reconocer a Dios, y al reconocer a Dios vamos a honrar y adorar a Dios en congruencia con reconocer quién es Él. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo se relaciona con el mandamiento? Esto tiene implicaciones para nosotros en el sentido de la familia y obviamente en las relaciones humanas. Tenemos que reconocer que la familia es importante para Dios. ¿Por qué la familia es importante para Dios? Porque glorifica a Dios. La familia glorifica a Dios. No solo los individuos de la familia en sí misma glorifica a Dios. Por eso Dios formó la familia, porque la familia representa a Dios no solamente en su composición, sino en las relaciones que hay en el círculo familiar, pero también en la función que la familia ejerce dentro de la sociedad. Hermanos, por eso como iglesia tenemos una carga en instruir a las familias. Si usted ve, la cultura tiene un ataque en contra de las familias, porque en realidad es un ataque en contra de Dios. Y ahí es donde quiero que profundicemos, y por eso quiero que recuerde esto. Las familias son importantes para Dios. ¿Por qué? Porque glorifican a Dios al representarlo en dos formas. En primer lugar, en las relaciones que se dan en la familia, y en segundo lugar, en las funciones dentro del plan de Dios. ¿Cómo la familia representa a Dios en las relaciones? Es interesante que cuando Dios creó al hombre, ¿cuál fue la primera relación que Dios creó entre seres humanos? ¿Cuál fue? El matrimonio. ¿Y cuál fue la segunda relación? Los hijos. Porque los bendijo y les dijo, multiplicad y fructificaos. Esas relaciones humanas, las primeras relaciones humanas, Dios fue intencional en hacerlas. Porque son relaciones que apuntan a Dios, que glorifican a Dios. Ahora, ¿cómo estas relaciones glorifican a Dios? Empecemos por el matrimonio. ¿Cómo el matrimonio glorifica a Dios? Bueno, si ustedes recuerdan, como lo hemos enseñado en los servicios de familia, el matrimonio es una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Cada matrimonio tiene la bendición de glorificar a Dios al ser un testimonio de cómo es la relación de Cristo con la iglesia, donde Cristo es representado por el hombre y la iglesia por la mujer. ¿Y cuál es la segunda relación de la que hablamos? Las relaciones de paternidad y maternidad. Y esa relación era un anticipo ¿de qué? De la relación que nosotros tendríamos con Dios. Dios en su voluntad quiso utilizar la familia como una señal que apunta a la relación que Él tendría con su pueblo. De hecho, si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, se nos dice que a los que creen en el nombre de Cristo, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y la segunda forma de representación es a través de las funciones que vemos en la familia. El procrear, ¿acaso no es que surja un nuevo ser? Sabemos que Dios es el que da la vida, amén. Pero Dios utiliza la unión de un hombre con una mujer para que a través de esa unión Él da vida. La única excepción obviamente es Jesús, porque Él no fue engendrado de la unión de un hombre y una mujer, sino del Espíritu Santo engendró a María. Pero las relaciones matrimoniales dan como fruto la bendición de Dios a través de la procreación. Y si lo pensamos un poco más en cuanto a los propósitos de Dios,
La familia es una representación de lo que después pasaría en la iglesia. Porque nosotros somos llamados a ser discípulos, ¿sí? Cada vez que una persona se convierte al Señor hay un nuevo nacimiento. ¿Y cómo surge eso? Sabemos que de la relación de Cristo y la iglesia es llamada a proclamar el Evangelio para que a través de la proclamación del Evangelio puedan nacer nuevos creyentes. ¿Ven cómo es una figura que representa cosas espirituales? Y eso glorifica a Dios. La familia además es la llamada a preservar el conocimiento de Dios. Por eso los padres tenemos que ejercer la función de enseñar a nuestros hijos. ¿Se recuerdan de Deuteronomio capítulo 6? Y enseñarás a tus hijos andando en el camino todo el tiempo. En el plan de Dios, la preservación de la fe, el legado de fe que podamos dar a las nuevas generaciones no es a través de la escuela dominical, es a través de las familias. Somos llamados nosotros a proclamar el Evangelio a nuestros hijos, a enseñarles. Vemos que el plan entonces de redención está vinculado con la familia. ¿Se recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, todas las familias de la tierra. Hay un vínculo entre la familia y los planes y los propósitos de Dios. Por lo tanto, somos llamados a honrar a Dios, así como somos llamados a honrar a Dios por quién es Él. Somos llamados a honrar a nuestros padres por lo que ellos representan, no por lo que ellos hacen. No por la calidad de padres que tengamos, no porque son creyentes o no son creyentes. Independientemente de todo eso, Dios llama a honrar a los padres. Porque aunque puede ser una forma imperfecta, los padres son llamados a representar a Dios. Los padres reciben la autoridad de Dios. Y quien se opone a la autoridad delegada por Dios, ¿a quién se opone? A Dios. Hermanos, cada vez que nosotros no honramos a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios. Una vez más, yo no puedo decir, es que tú no sabes cómo ha sido mi papá, de hecho ni lo conozco. O no sabes cuánto daño le ha hecho mi papá a mí y a mi familia. No hay una distinción. Le animo a que busque un versículo donde diga, honra a tu padre y a tu madre dependiendo si ellos son buenos. Porque una vez más, el propósito de este mandamiento no se trata de nosotros, se trata de Él. Es lo que la figura de la familia representa para Dios. Y por eso, hermanos, tiene sentido que haya un ataque tan fuerte en contra de la familia y de las relaciones familiares. Hay una distorsión de qué es el matrimonio hoy en día. Hay una degradación del matrimonio. Hay un desprecio en contra del matrimonio. Hay una enseñanza de autonomía a los hijos, ¿o no? No hay un problema grave hoy con los jóvenes que no quieren respetar autoridades, ni de sus padres ni de nadie. Porque hay una intención de afectar y de ir en contra de los planes y los propósitos de Dios. ¿Saben que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948 afirmaba que la familia es la unidad fundamental de la sociedad? Pero ese principio ya no está presente. Es más, las mismas Naciones Unidas ya no promueven eso. Por ejemplo, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, que es una conferencia muy importante, en 1995, estableció la maternidad como algo en contra de la mujer. De hecho, bajo esa declaración se busca que la meta en ese momento era que el 50% de las personas, de las mujeres, estuvieran en organizaciones políticas y económicas, lo que implicaba abandonar sus hogares. Y eso ha sido empujado. Pero entonces no nos quejemos hoy de las consecuencias en la sociedad. Porque hay un rol que Dios diseñó, que no es que entendamos, los seres humanos no podemos inventar algo mejor o crear algo mejor que lo que Dios diseñó. La familia no va a funcionar mejor de cómo Dios la diseñó.
Los roles entre un hombre y una mujer no van a haber, no hay una opción no hay una mejor opción. Porque la mejor es la que Dios hizo. Y cada vez que haya una distorsión en ese sentido, afectaremos no solo a nosotros mismos, nuestras familias y la sociedad misma. Y lo estamos viendo hoy en día. En esa cumbre, ¿saben qué también se estableció? El derecho de la mujer de abortar. ¿Por qué les digo esto, hermanos? No quiero desviarme del tema, simplemente poner un contexto de lo que está pasando hoy en día. Entendamos, cada vez que nosotros deshonramos a los padres, deshonramos a Dios. Cada vez que tú honras a tus padres, honras a Dios. Porque, una vez más, parezca o no, tus padres representan a Dios. Y esa tiene que ser nuestra motivación. Esta es la razón del mandamiento. No es por la calidad del ejercicio de las funciones de los padres que los padres son dignos de honra, sino el hecho de que Dios en su voluntad decidió crear esta figura de paternidad porque representa a Dios. Y esa es la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Porque probablemente hayan no creyentes que estén dispuestos a honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque han tenido padres extraordinarios. Y aman a sus padres de tal manera que les honran porque es fácil honrarlos. Pero ¿qué de aquellos padres que no han sido buenos padres? Solamente en Cristo tú vas a poder cumplir este mandamiento. Porque naturalmente tendemos a calificar. No, es que este es un buen padre, no ha sido tan bueno, hay muchas cosas que yo cambiaría. Pero es que Dios no quiere que pongamos la mirada en los hombres, Dios quiere que pongamos la mirada en Él. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay algún calificativo ahí? ¿Hay alguna excepción? No. Ahora, ¿qué es honrar, hermanos? Porque si el mandamiento es honremos y no tenemos claridad de qué es honrar, nos podemos equivocar a la hora de aplicarlo. ¿Qué es la honra? ¿Saben que en el idioma la palabra honra tiene la misma raíz que la palabra gloria? Honrar es reconocer el valor, es el peso que algo tiene. Y volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el valor de los padres? ¿Sus acciones o que son representantes de Dios? Es como, lo vamos a ver más adelante en no matar. ¿Por qué no matamos? Por la imagen de Dios en la persona. Aunque la persona sea muy malvada, no podemos asesinarle. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios en la persona y eso es lo que le da dignidad a los seres humanos. De igual manera con los padres. Y aquí tenemos dos opciones. O honramos a nuestros padres, es decir, los valoramos y damos el peso, el valor que Dios les da, o los menospreciamos. Y saben que hay un tema aquí importante relacionado con la promesa. En la cultura del antiguo cercano oriente, en las religiones paganas, el honor de los padres era reconocido como parte de la ética universal. De hecho, ese hecho de que universalmente se reconozca que a los padres hay que honrarlos, es una evidencia de la imagen de Dios en nosotros. Porque los seres humanos, aun cuando no se les enseñe, normalmente en las culturas siempre hay una honra a los padres. Pero también en esa antigua concepción, los sabios eran vistos como los ancianos, los abuelos, los padres, y había un entendimiento de la sabiduría que ellos tienen. Y por eso los llevaban a respetar y a venerar. Es decir, Israel al escuchar esto no era algo nuevo para ellos. Lo nuevo era entender el por qué hacerlo. No significaba simplemente escuchar a un padre. No significaba simplemente ver la sabiduría en un padre. No significaba simplemente cuidar a un padre, porque todo eso implica, sino reconocer el valor que tienen por cuanto representan a Dios, porque son delegados por Dios. Así como los matrimonios son delegados por Dios para hacer representación de la relación de Cristo y la iglesia. Yo te hago una pregunta. Si tú no eres fiel como quisieras en esa bendición de glorificar a Dios a través de ser una representación de Cristo con la iglesia, ¿eso implicaría que tu matrimonio pierde valor? No.
Porque el valor no está en lo que tú haces, en el valor está en lo que Dios ha hecho. ¿Me doy a entender? Es igual con los padres. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, en esta mañana es, ¿estamos honrando a nuestros padres o estamos menospreciando? ¿Estamos reconociendo y agradeciendo a Dios lo que Dios hace a través de ellos? ¿Estamos reconociendo el valor que ellos tienen y eso nos lleva a amarlos, a respetarlos, a obedecerles? ¿O estamos irrespetando y desobedeciendo, desaprobando su autoridad y su sabiduría? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reconociendo la autoridad delegada de Dios en ellos? ¿O estamos despreciando esa autoridad, sobre todo a los hijos que viven en sus casas? Yo te pido que lo pienses. ¿Cuántos de aquí son hijos que viven en sus casas? Tú tienes que pensar si estás honrando a tus padres. Si tú vives en tu casa, tú tienes que someterte a la autoridad. Aquí ya tengo 30. Pues sí, pero ¿y qué? Ellos son tu autoridad. ¿Y la excepción cuál sería? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué creen que está esa frase? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí sí ya no tienes que obedecer, pero no vas a menospreciar la sabiduría tampoco, porque entonces los deshonrarías. Hermanos, somos llamados a honrar a nuestros padres porque eso honra a Dios. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Cristo honró perfectamente a su Padre. Si hay un ejemplo de honra es Jesús. Yo quisiera, no sé si a ustedes les pasa, ¿cuántos de ustedes quisieran saber más detalles de la niñez de Jesús? Yo me lo he preguntado, ¿y cómo habrá sido Jesús de niño? La Biblia casi no habla de eso, pero habla lo justo y necesario que tenemos que saber de la niñez de Jesús. ¿Y saben qué dice en relación a la niñez de Jesús? Precisamente algo relacionado al tema de hoy. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Jesús obedeció perfectamente la ley. Y si eso es verdad, significa que Jesús se sometió y honró a sus padres. Porque si no, entonces Él no hubiera cumplido toda la ley. No solamente cumplió la ley en el sentido de que muchas cosas apuntaban a Él y se cumplieron en Él, sino también el que Él obedeció perfectamente la ley. Y esto lo podemos ver, hermanos, en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 49. Quiero que noten algo. Jesús se había perdido. Ayer estaba hablando con mi hermano que había venido a visita y me contó de que una de sus hijas se le perdió por 10 minutos, ahí en Cayalá. ¿Usted se imagina la aflicción? ¿A alguno de ustedes les ha pasado? No sé. A los que no nos ha pasado, pues ni me imagino. Y esa situación estaba Jesús y sus papás. Y lo que vamos a ver es la plática después de que lo encontraron a Jesús. ¿Dónde lo encontraron? ¿Se recuerdan? En el templo. Leamos lo que dice, versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Está hablando Jesús. ¿Acaso no sabíais que era necesario estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre? Fíjense la mentalidad de Jesús. Es como decirle a los papás, ¿y por qué te extrañas? ¿Por qué no me viniste a buscar aquí directamente? Si me es necesario estar en las cosas de mi Padre. Se lo está diciendo a sus padres. ¿Sí? Y mira lo que pasó después. Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Para nosotros es fácil entenderlo porque ya sabemos toda la película. Pero los papás no lo entendieron. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y continuó, ¿qué dice? Alguien podría pensar, quizás se refiere a que iba agarrados de la mano. Pero si usted ve esa palabra sujetos, está hablando de que Él se sometió a sus padres. Que Él obedeció. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ven, este es el equilibrio perfecto, hermano. Jesús se sometió a su Padre espiritual, pero eso nunca lo llevó a deshonrar a sus padres terrenales.
Eso nos debe hacer reflexionar en esto, hermanos. Él cumplió perfectamente este mandamiento, obedeció a sus padres, pero por encima de sus padres honró principalmente al Señor. Y por honrar al Señor, como consecuencia, él honraba a sus padres. Porque si lo hacemos al revés, nos podemos equivocar. Dios nos está advirtiendo en contra de la idolatría, ¿verdad? Si yo comienzo en mis padres, puedo honrar y amar a mis padres más que a Dios. Y eso no es el mandamiento de hoy. Eso iría en contra de Dios. Porque puede pasar. El equilibrio perfecto es honrar a Dios, y como una consecuencia de honrar y amar a Dios, vamos a honrar a nuestros padres. No importando la calidad de padres que tengamos, es que lo hacemos por Dios, no por nuestros padres. Es por gracia, hermanos. No es por resultados. Y si no, ¿quién de nosotros puede decir que es un buen padre? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado en la paternidad y en la maternidad? Para los padres que están esperando un bebé o acaban de tener un bebé, siempre hay un temor. ¿Y voy a ser un buen padre? La respuesta es, no, te vas a equivocar. Somos imperfectos. Pero aún así, tenemos que honrar a nuestros padres. Vemos que Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él procuraba hacer la voluntad del Padre a tal manera que él dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Hacía lo que su padre le decía, enseñaba lo que su padre le decía. Y en momentos de tentación, él puso la mirada en su Padre. Toda palabra, ¿se recuerdan qué le dijo? Cuando fue tentado con los panes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, el sustento, ¿se dan cuenta? Es que, hermanos, miren, independientemente tengamos buenos padres o no, Dios fue el medio que Dios usó para traernos a este mundo. Muchos de nosotros tenemos padres que se han esforzado, se han negado a ellos mismos, han tenido un sacrificio. Muchos probablemente no, pero el punto no es ese. El punto es lo que representa, el valor que tiene la paternidad. ¿Por qué? Porque refleja a Dios. Porque el valor de la paternidad y de la maternidad está en Dios, no en las acciones de los padres. Y Jesús nos modeló eso. Es más, solamente por la fe en Cristo Jesús podemos llegar a ese convencimiento. ¿Saben por qué? Porque solo podremos honrar a nuestros padres si nosotros primero honramos a Dios. Y tú y yo no podremos honrar a Dios sin la fe en Cristo Jesús. Porque sin Jesús tú no eres hijo de Dios, tú eres enemigo de Dios. Porque tus acciones son rebeldes en contra de Dios. Tú no vas a buscar honrar a Dios, tú no vas a buscar glorificar a Dios. Y si tú no buscas honrar y glorificar a Dios, este mandamiento para ti no va a tener valor. O un valor conveniente. Hermanos, la honra a los padres es una evidencia de la obra del Evangelio en nosotros. Sin lugar a dudas, no niego que algunos tengan padres difíciles de honrar. Pero es que ese es el punto. Que la honra será un efecto del Evangelio en tu vida. Es que mis padres me han ofendido muchísimo. Pero yo te hago una pregunta. Si tu fe está en Cristo Jesús y tú piensas que Dios es tu Padre, ¿cuántas deshonras Él te ha perdonado a ti? Nosotros somos dignos de que Dios nos ame y nos perdone. Entonces, ¿quién soy yo para decir, no es digno mi padre o mi madre que yo le ame y le perdone? Me han ofendido, ¿cierto? Probablemente. Pero jamás se va a comparar con todas las ofensas que nosotros hacemos a Dios. Porque cada vez que tú y yo pecamos, cada pecado es una ofensa en contra de Dios. En contra de la santidad de Dios. ¿Cuántas veces tú pecas día a día? Y te aseguro que si lográramos hacer una suma, que creo que es imposible, jamás se acercaría en las veces en que tus padres te han ofendido o te han fallado. Evita pensar en lo justo y lo injusto que es honrar a tu padre por la calidad de padres que tienes. Porque ¿sabes qué nos enseña la Biblia en Efesios capítulo 6? Recordando este texto, honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa.
Pero ahí nos da una razón. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, porque esto es justo. ¿Y saben por qué es justo? Porque Dios lo estableció. Por eso es justo. Es justo porque Dios lo estableció y debemos honrar a nuestros padres porque eso honra a Dios. Y es algo que no podremos hacer si no estamos en Cristo Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana y tu fe no está en Cristo Jesús, tú no vas a poder honrar a Dios. Tú no tienes una relación con Dios aunque tú pienses que la tienes. Tú no vas a poder honrar a Dios y por lo tanto no podrás vivir este mandamiento. No de la forma en que Dios lo quiere que tú lo vivas. Por eso te invito a que reflexiones y que reconozcas que necesitas a Jesús. Solamente Él sabe qué es honrar a sus padres perfectamente. Y solamente en Él podemos cumplir este mandamiento. Solamente este mandato es posible por la fe en Cristo Jesús. Por eso mi invitación para ti hoy es arrepiéntete. Pide a Dios hoy que Él te pueda dar el don de la fe para creer en Cristo Jesús. Que Él perdone tus pecados. Y que a partir de hoy puedas ver a Dios como tu Padre. Y que en tu deseo de honrar a Dios naturalmente surgirá, en la medida que tú creces en el conocimiento de Dios, en el amor hacia Dios, ese mismo amor, tú vas a empezar a verlo para con tus padres. No solo vas a llegar al punto de poder perdonarlos, vas a llegar al punto de poder amarlos. Porque Dios nos manda a amar. ¿A quiénes? ¿A nuestros padres? ¿A quiénes? ¿Al prójimo? Pero vamos más profundo. A nuestros enemigos. No importa qué tan mal padre o madre hayas tenido, tú debes, por amor a Dios, honrar al amarle. Porque Dios te amó cuando tú eras enemigo de Dios. Por eso nos pide a nosotros que amemos a nuestros enemigos, porque eso glorifica a Dios, porque testifica del amor de Dios. Dios nos amó siendo enemigos suyos. Y mi último punto en esta mañana es, en la práctica, cómo honrar a los padres, honramos a Dios. ¿Qué implica esto en nuestra vida práctica, hermanos? En primer lugar, valorar por lo que son. Valora a tus padres porque son tus padres. ¿Cómo estás expresando la honra a tus padres? Hermanos, la honra a nuestros padres se expresa a través del amor, a través del cuidado, a través de invertir en ellos tiempo, inclusive bienes materiales. El amor se expresa a través de la obediencia. Si tú vives con tus padres, reconoce la sabiduría de Dios a través de tus padres. No voy a contar, pero cuántas veces Dios me libró de cosas a través de mis padres. No hagas esto. Las veces que no hice caso, muchas de ellas me fue mal. Y las veces en que obedecí, me fue muy bien. No por ellos es que Dios honra el principio. Si tú te sujetas a tus padres, ten conciencia de que es a través de ellos que te sujetas a Dios. Dios va a honrar eso. Dios va a bendecir eso. La mayoría de los jóvenes piensan, no, es que mi papá era de otra época, ya hoy en día. Los jóvenes piensan eso, nosotros pensamos eso, nuestros abuelos pensaron eso cuando eran jóvenes. Todos pensamos lo mismo, pero es un engaño. Honremos. Y parte de la honra es obedecer, porque reconocemos la autoridad de Dios puesta en ellos. La excepción, obviamente, es lo que les dije, el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sin embargo, tú puedes seguir honrando a Dios aun cuando estás casado. ¿De qué manera? Escuchando su consejo, valorando su consejo, no menospreciando la sabiduría que Dios puede darle a nuestros padres. Y una forma de honrar a nuestros padres es cuidándolos. Cuidándolos. Ya sea que vivas con ellos o ya no vivas con ellos, tienes que cuidarlos. Tienes que velar por ellos. Tienes que proveer para sus necesidades dentro de tus posibilidades. Tienes que estar presente en sus vidas. Tú estás presente en la vida de tus padres. De ver cómo puedes servirles, cómo puedes amarles, cómo puedes cuidarles en el día a día. Y no solo me refiero físicamente.
Porque así como en el matrimonio hay esposos que viven físicamente en la misma casa, pero están ausentes. Papás que están ahí, pero no están. No saben nada de la vida de sus hijos, ¿no? Y tú puedes tener una relación con tus padres así, aun cuando vives en tu propia casa. Honra a tu padre y a tu madre. Cuida de ellos. ¿Cuántas veces tú has escuchado de personas que dicen, ay, cómo no disfruté a mi papá, a mi mamá y cómo quisiera volver el tiempo atrás y hacerlo? Es que hay una bendición de Dios en eso. Porque cuando tú honras a tus padres, Dios es honrado y por eso Dios bendice eso. Te animo a que en dependencia de Dios puedas honrar a tus padres. ¿Por qué, hermanos? Porque honrar a nuestros padres honra a Dios. Y quiero que terminemos leyendo el texto una vez más. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. ¿Y saben por qué Dios da esa última frase? Dios está recordándoles que toda la tierra le pertenece a Él. Que la tierra que ellos van a recibir no es una tierra que ellos van a conquistar, sino es una tierra que Dios les va a dar. Y Dios lo que quiere es que ellos entiendan que en esa tierra que representa el lugar de Dios, con el pueblo de Dios, bajo los principios de Dios, en el reino de Dios, el honrar a los padres trae bendición no solamente para las personas, sino para toda el reino. Dios desea contribuir al orden moral de justicia dando este don en la tierra. Es un regalo en el hogar. Las cosas van a ir mejor cuando en tu casa tú honras a tus padres. Si tú vives con ellos en este momento. En la concepción pagana del mundo, los dioses prolongaban los reinos y prolongaban a los reyes asignados. Y Dios les está haciendo pensar en eso. Honra a tu padre y yo daré largos días mientras estés en la tierra. Es un símbolo de bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos, hermanos. El honrar a nuestros padres no es una carga. Bueno, sin Cristo tú no vas a poder. Pero en Cristo Jesús es una bendición de Dios. Por eso, hermanos, honremos a nuestros padres, porque eso honra a Dios. Vamos a orar.